¿Te has preguntado alguna vez si orar solo con el pensamiento realmente llega a los cielos? ¿Has dudado si Dios percibe tu voz cuando no hablas, pero tu corazón clama en silencio? ¿Y si te dijera que hay 3 errores que debes evitar al orar mentalmente para que el cielo no permanezca callado cuando más necesitas una respuesta? Hay una verdad que pocos te han contado sobre la oración mental. Sí, es poderosa, sí, está respaldada por la Biblia y sí, puede mover los cielos sin que emitas una sola palabra. Pero también es cierto que no todas las oraciones mentales alcanzan el trono de Dios, no porque Dios no escuche, sino porque hay errores sutiles que muchos cometen sin notarlo. Errores que bloquean la conexión espiritual, que apagan la llama interior, que hacen que incluso un corazón sincero se sienta distante de Dios aunque esté orando. Hoy voy a revelarte cuáles son esos 3 errores silenciosos que podrían estar limitando el poder de tu oración mental y, lo más importante, aprenderás cómo evitarlos para desatar todo el potencial sobrenatural de tu mente como un canal de comunión con el cielo. Prepárate, porque al comprender estos principios, nunca más orarás en tu mente de la misma manera. Descubrirás cómo convertir cada pensamiento en una herramienta espiritual, cada suspiro silencioso en una súplica efectiva y cada momento de quietud en una conexión profunda con Dios. Si este mensaje te está inspirando, dale like a este video y suscríbete para recibir más enseñanzas que fortalecerán tu fe, pero antes de continuar, te invito a hacer algo poderoso. Si alguna vez te sentiste inseguro por orar en silencio o te preguntaste si Dios realmente escucha tus pensamientos más profundos, escribe ahora en los comentarios: Dios oye mi corazón. No es solo un comentario, es una declaración de fe que fortalece tu vínculo con el Señor y abre puertas espirituales. Hazlo ahora, es sencillo y traerá bendición a tu vida. Comparte este video con alguien que necesite esta verdad y dale like para que este mensaje alcance a más personas que aún desconocen el poder de su oración mental. La revelación final de hoy podría ser la clave que necesitas para recibir el milagro que has estado esperando. El Espíritu Santo iluminará tu entendimiento y te enseñará a orar con la mente sin cometer errores. Silencia las distracciones a tu alrededor, porque estamos a punto de entrar en un terreno espiritual donde el pensamiento se transforma en un altar y el silencio en poder. Primer error: confundir pensamientos dispersos con oración espiritual. Uno de los errores más sutiles, pero más perjudiciales, que comete un creyente al desarrollar su vida de oración mental es pensar que cualquier idea relacionada con Dios ya es, por sí misma, una oración. Esta confusión lleva a muchos a practicar una espiritualidad superficial, creyendo que están conectados con el cielo cuando, en realidad, solo están vagando por pensamientos imprecisos sin propósito ni profundidad. Pensar en Dios no es lo mismo que orar a Dios. La diferencia puede parecer mínima, pero espiritualmente es enorme. Pensar en Dios puede ser una reflexión pasajera, una idea fugaz que surge entre las distracciones diarias, un recuerdo de un versículo o una emoción espiritual momentánea. Pero orar a Dios, incluso en silencio, es un acto deliberado. Requiere detenerse internamente, enfocar la mente y el corazón en el Padre, abrir el alma, aunque sea sin palabras, y dirigir ese pensamiento como una flecha encendida hacia el trono celestial. Es una disposición del espíritu, no solo una actividad mental. La oración mental auténtica surge cuando el pensamiento se consagra, se convierte en un altar, se transforma en una ofrenda viva ante el Creador. Por eso, la intención espiritual es clave. La intención marca la diferencia entre un pensamiento vago y una conversación sagrada. Alguien puede pasar todo el día pensando en cosas relacionadas con Dios y nunca haber orado de verdad si su mente no se elevó con el propósito de encontrarse con Él. Por el contrario, una sola frase pensada con reverencia, fe y entrega total puede tener más poder que 1000 palabras dichas sin enfoque espiritual. Aquí radica otro problema: la superficialidad mental. Muchos anhelan crecer espiritualmente, pero lo intentan desde una mente llena de distracciones, ansiedad, incredulidad o apatía. La oración mental no es un pensamiento automático ni mecánico. No se trata de repetir ideas religiosas como si fueran una lista mental. Es entrar en el lugar secreto del alma, cerrar las puertas al mundo exterior y permitir que cada pensamiento sea tocado por la presencia del Espíritu Santo. La superficialidad es enemiga del altar interior.
Si deseas que tu mente sea un canal poderoso de comunicación con Dios, debes purificarla, santificarla, prepararla como se preparaba el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Surge entonces la pregunta, ¿cómo convertir la mente en un altar consagrado? La respuesta está en practicar intencionalmente la presencia de Dios. Antes de orar mentalmente, detente. Respira. Reconoce que estás entrando en una dimensión espiritual. Habla con Dios en silencio, como si estuviera frente a ti, porque Él está más cerca de lo que imaginas. No permitas que pensamientos dispersos ocupen el lugar de una oración genuina. No confundas actividad mental con comunión espiritual. Haz de tu mente un santuario. Ordena tu interior, enfoca tu atención, consagra tu conciencia. A partir de hoy, cada vez que cierres los ojos para orar en tu mente, recuerda. No basta con pensar en Dios, debes hablarle, abrirle el corazón desde lo más profundo, incluso sin sonido, incluso en medio del caos diario, incluso en tus luchas. El poder de la oración mental se activa solo cuando dejas de pensar vagamente y comienzas a comunicarte conscientemente con aquel que habita en lo secreto. Tu mente no es un lugar de paso para ideas sueltas, es un altar que debe arder con fuego sagrado. Ahí comienza el verdadero poder. Segundo error, usar la oración mental como pretexto para la pereza espiritual. Uno de los mayores riesgos para el creyente que descubre el poder de la oración mental es caer en una rutina pasiva, justificando la falta de una comunión profunda con la excusa de que ora en su mente constantemente. Este error ha apagado la llama espiritual de muchos, porque aunque la oración mental es una herramienta poderosa, no fue diseñada para reemplazar una vida de intimidad real con Dios, sino para complementarla, sostenerla y mantenerla viva en medio de las actividades diarias. Cuando se convierte en la única forma de oración por comodidad, deja de ser un altar y se transforma en una excusa. La negligencia espiritual no siempre significa abandonar la fe. A menudo, se disfraza de espiritualidad constante. Alguien puede decir que ora todo el día en su mente, pero en realidad ha dejado de buscar momentos de entrega profunda, de silencio verdadero ante la presencia de Dios. Ya no se arrodilla, no aparta tiempo, no abre la Biblia con el corazón dispuesto, no espera la voz del Espíritu. Todo se ha vuelto superficial, rápido, automático, y lo peor, cree que está bien porque al menos piensa en Dios. Pero pensar en Dios no es lo mismo que buscarlo de verdad. Este autoengaño apaga poco a poco la llama del altar interior. Jesús, nuestro mayor ejemplo, oraba con el pensamiento, sí, pero también se apartaba, subía al monte, pasaba noches enteras en oración. Él se alejaba de las multitudes para estar a solas con el Padre. Si el Hijo de Dios, sin pecado y en perfecta comunión celestial, necesitaba momentos intensos de oración deliberada, ¿cuánto más nosotros? El equilibrio es esencial. La oración mental es como una llama que permanece encendida mientras vivimos, pero la oración profunda y apartada es el aceite que alimenta esa llama. Sin momentos de comunión concentrada, la oración mental se debilita y se convierte en una rutina mental sin vida. Muchos caen en la trampa de usar la oración mental rápida como sustituto de la oración secreta, pero estas no están diseñadas para competir, sino para complementarse. La oración mental rápida es vital para los momentos del día en que no podemos orar en voz alta ni detenernos. Es poderosa, pero necesita estar respaldada por una vida de oración profunda. Nehemías oró en silencio frente al rey, y su oración fue efectiva porque venía de una vida de ayuno y súplica previa. No fue algo espontáneo, fue el fruto de un altar encendido. Para evitar caer en una rutina pasiva, es necesario ejercitar el espíritu. Puedes empezar con hábitos simples pero transformadores, establecer momentos específicos para orar en silencio con total atención, como si estuvieras hablando cara a cara con el Padre, practicar cerrar los ojos, aunque sea por minutos, para entrar con intención en el lugar secreto de la mente, leer las Escrituras con la intención de responderle a Dios en el pensamiento, convertir cada oración mental en un acto consciente, reverente y dirigido. Otro ejercicio poderoso es dedicar un momento al día para orar mentalmente sin distracciones externas. Siéntate, cierra los ojos, silencia el ruido del mundo y enfoca cada pensamiento como si fuera una palabra escrita en fuego. Entrégale a Dios en silencio lo que te pesa, lo que sueñas, lo que temes.
No permitas que tu mente divague mientras oras. La oración mental no debe ser un escape de la responsabilidad espiritual, debe ser el campo de batalla más sagrado donde clamas, crees y luchas con la misma intensidad que si oraras en voz alta. La oración mental no es inferior, pero puede volverse ineficaz si se convierte en una rutina vacía. Dios no busca una cantidad de pensamientos religiosos, sino la calidad de los encuentros con Él. No quiere una mente que solo piense en Él, sino una que lo busque, lo ame y lo invoque con todo el corazón. Si caemos en la pereza espiritual disfrazada de oración mental, perdemos la batalla antes de comenzarla. Pero si la usamos con reverencia, como parte de una vida de comunión, se convierte en una herramienta imparable. Orar en pensamiento no es una excusa para evitar el compromiso, es un llamado a mantener el fuego encendido en cada instante. Si esta enseñanza está transformando tu manera de orar, dale like y suscríbete para no perderte más mensajes que fortalecerán tu vida espiritual. Activa la campana para recibir notificaciones. Tercer error, creer que se puede orar eficazmente sin una vida devocional sólida. Uno de los errores más sutiles y peligrosos que comete un creyente al explorar el poder de la oración mental es pensar que ésta puede ser efectiva sin una base espiritual profunda. Es decir, asumir que basta con enviar pensamientos a Dios durante el día sin un fundamento de comunión que respalde esas oraciones silenciosas. Esta mentalidad lleva a la frustración, porque muchos oran mentalmente pero no ven resultados, no sienten el fluir del espíritu, no perciben respuestas y terminan dudando del poder de la oración mental. Sin embargo, el problema no está en la oración silenciosa, sino en la falta de conexión espiritual que la sustenta. El ejemplo de Nehemías es esclarecedor. En Nehemías 2:4, él eleva una oración silenciosa ante el rey Artajerjes en un momento de gran presión, y esa breve oración desencadena una respuesta sobrenatural. Pero lo que muchos pasan por alto es lo que ocurre en el capítulo anterior. Nehemías había pasado días llorando, ayunando y buscando la presencia de Dios. Él construyó un altar invisible de devoción antes de lanzar su oración relámpago. Esa oración mental fue efectiva no por su forma silenciosa, sino por el fuego espiritual que la respaldaba. Sin esa preparación, sus pensamientos habrían sido solo ansiedad disfrazada, no súplicas con peso celestial. La autoridad espiritual no surge de la nada, nace en lo invisible, se nutre en lo secreto y se manifiesta en lo visible. Cada pensamiento dirigido a Dios tiene impacto cuando proviene de un corazón conectado, de un alma entrenada en la intimidad con el Espíritu. Por eso, muchas personas oran con la mente pero no ven frutos, porque su mente no está llena de la palabra, no está en comunión constante, no ha sido cultivada en la presencia de Dios. Una mente saturada de distracciones, preocupaciones o contenidos vacíos no es el lugar ideal para generar oraciones efectivas. Es como intentar encender un fuego sin combustible. La mente es un depósito espiritual. Lo que el alma ha alimentado en lo secreto determinará lo que fluya al orar, ya sea con palabras o con pensamientos. Si tu vida devocional está vacía, tus oraciones mentales también lo estarán. Pero si has nutrido tu espíritu con la palabra, alabanza, quebrantamiento, silencio, gratitud y búsqueda sincera, entonces incluso un pensamiento fugaz puede desencadenar una respuesta poderosa del cielo. Dios no se impresiona por el volumen de nuestras palabras, sino por la profundidad de nuestra conexión con Él. Es fundamental entender que la oración mental no es una fórmula mágica ni un atajo espiritual. Es una extensión natural de una vida que arde por dentro. Si tu corazón está encendido en la presencia de Dios, tu mente se convierte en una extensión de ese altar. Pero si tu corazón está frío, seco o desconectado, tus pensamientos no tendrán fuego. Por eso, construir una vida devocional auténtica no es opcional, es esencial, no solo para orar bien con la mente, sino para vivir guiado, fortalecido y sostenido por el Espíritu Santo. Construir esa vida devocional comienza con pequeños actos: levantar los ojos al cielo al despertar, dedicar minutos de silencio reverente, meditar en un versículo, escribir una oración, cerrar los ojos en medio del día para reconocer la presencia de Dios. Con el tiempo, tu mente se convierte en un lugar santo, y cada pensamiento se transforma en una oración potente, no porque lo intentes, sino porque brota de un alma conectada. El Espíritu Santo no exige horas largas, pero sí sinceridad profunda.
Una vida devocional construida en lo secreto es el combustible que hace eficaz cada oración mental que surge de tus pensamientos. Cuando estés en una situación límite, cuando solo puedas orar con la mente, no lo harás desde la desesperación, sino desde una fe anclada en la comunión. No será un grito vacío, sino una palabra encendida por dentro. En resumen, la oración mental es un canal, pero lo que fluye por ese canal depende de lo que has almacenado en tu interior. Si hay devoción, habrá poder. Si hay intimidad, habrá dirección. Si hay entrega, habrá milagros. Lo invisible sostiene lo visible, y tu mente solo será un altar eficaz si tu alma ha sido disciplinada en lo secreto. Ahora, pasemos a un ejemplo bíblico que encierra una de las escenas más impactantes del Antiguo Testamento, mostrando cómo las oraciones silenciosas pueden producir milagros desde lo más profundo del dolor. En 1 Samuel 1, encontramos a Ana en el templo, con el corazón destrozado por años de humillación, esterilidad y rechazo. Penina, su rival, la atormenta sin cesar. Su esposo, Elcana, no logra consolarla. Ni siquiera el sacerdote Elí comprende lo que ocurre en su alma. Ana no alza la voz ni hace grandes gestos, solo mueve los labios. Sus palabras no se escuchan, pero resuenan en el corazón de Dios. Está orando en su mente, en su lev. Elí, al verla, la acusa de estar ebria, porque incluso los líderes religiosos a veces no entienden la oración silenciosa. La religión espera espectáculo, ruido, formalidad, pero Dios escucha lo que nadie más puede oír. Ana no habla, pero clama. No grita, pero suplica. En su interior, se libra una batalla espiritual. La palabra hebrea lev no se refiere solo al corazón físico o a una emoción pasajera, es el centro del ser, el lugar más profundo donde habitan los pensamientos, dolores y deseos más puros. Allí ora Ana, desde ese lugar que solo Dios ve. Esa es la esencia de la oración mental genuina. Y lo que nace en ese lugar secreto, Dios lo convierte en una respuesta pública. De esa oración silenciosa nace Samuel, el profeta que ungirá reyes, oirá la voz de Dios y cambiará el destino de Israel. Todo porque una mujer humillada oró en silencio con el alma abierta. ¿No es esto un reflejo de muchos creyentes hoy? ¿Cuántos cargan dolores que no pueden expresar? ¿Cuántos oran en silencio en su cuarto, en el trabajo, en un hospital, con lágrimas mudas? Este relato demuestra que Dios escucha lo que la religión no entiende, que responde lo que nadie ve. No necesitas un altar visible para provocar un milagro, basta un leve encendido. Ana enseña que no hay oración más poderosa que la que surge desde lo más profundo del alma. Cuando todo falla, cuando no hay fuerzas para gritar ni espacio para rituales, tu mente sigue siendo un lugar donde el cielo responde. Si Ana nos mostró que las oraciones silenciosas pueden generar milagros, Nehemías nos enseña que incluso una oración pensada en segundos puede cambiar el destino de una nación. En Nehemías 2, el profeta está frente al rey Artajerjes, el hombre más poderoso de su tiempo, en una corte donde un gesto podía costarle la vida. Nadie podía hablar sin permiso ni demorarse en responder sin despertar sospechas. Cuando el rey le pregunta qué desea, Nehemías hace algo extraordinario. El texto dice: entonces oré al Dios del cielo. No se arrodilló, no cerró los ojos, no movió los labios. En medio de una situación de alto riesgo, elevó una oración mental relámpago. Y fue suficiente. Esa comunicación breve, silenciosa y sincera desató una intervención divina. El rey no solo le permitió regresar a Jerusalén para reconstruir los muros, sino que le proporcionó cartas, recursos y protección militar, todo por una oración que duró menos que un suspiro. Esto revela que el poder de la oración no está en su duración ni en su volumen, sino en la conexión real entre la mente y el cielo. El pensamiento viaja más rápido que cualquier palabra. Una sinapsis neuronal ocurre casi instantáneamente, lo que significa que una oración mental llega al trono de Dios antes que una palabra hablada. Cuando tu mente está alineada con el cielo, no necesitas tiempo ni condiciones ideales para hablar con Dios, solo necesitas intención y fe. ¿Cuántas veces has estado en una situación donde no podías orar en voz alta? ¿Una entrevista, una reunión tensa, una crisis en la calle?
En esos momentos, Dios no exige un altar físico ni palabras elaboradas, solo necesita un pensamiento dirigido a Él. Cuando aprendes a lanzar oraciones mentales como flechas espirituales, te conviertes en un intercesor silencioso que activa recursos celestiales sin que nadie lo note. Nehemías nos enseña que 3 segundos pueden abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Pero su oración relámpago no fue improvisada, estaba respaldada por días de ayuno, lágrimas y entrega. El impacto de una oración mental instantánea depende de lo que cargas en tu espíritu. Si tu mente ha sido cultivada en la presencia de Dios, un pensamiento basta para liberar milagros. Muchos pierden oportunidades divinas porque creen que necesitan tiempo para orar, pero cuando desarrollas el hábito de hablar mentalmente con Dios, estás en contacto constante con el cielo. Cada situación difícil se convierte en una oportunidad para que Él intervenga. Desde Nehemías, pasamos a Jesús, quien nos lleva a un nivel más profundo donde la oración mental no es solo una reacción, sino una práctica constante desde el lugar más secreto de la mente. En Mateo 6:6, Jesús dice, «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». A lo largo de los siglos, este versículo se ha interpretado como una instrucción para orar en un lugar físico privado, pero el término griego tameion significa más que una habitación, es una cámara secreta, un depósito de tesoros, un lugar escondido donde se guardan las cosas más valiosas. Y kleisas, cerrar la puerta, implica. Lar, hacer inaccesible. Jesús no solo habla de un espacio físico, sino de una realidad espiritual, el verdadero tameion es tu mente. En un mundo ruidoso, la mente consagrada se convierte en el templo más puro, un lugar que nadie puede invadir sin tu permiso, donde los encuentros más profundos con Dios ocurren. ¿Cómo sellas esa puerta mental? Con enfoque, intención y disciplina espiritual. Cierras la entrada a distracciones, ansiedad y ruido mental que intentan invadir el espacio sagrado de comunión con el Padre. Cada vez que apartas el bullicio interno y diriges tus pensamientos solo a Dios, estás sellando el tameion. Creas una atmósfera espiritual donde las leyes naturales ceden y la operación divina comienza. Jesús enfatiza que el Padre ve en lo secreto y recompensa en público. Hay una conexión directa entre lo invisible y lo visible, entre lo mental y lo material. Cuanto más auténtica y sincera es tu oración mental, mayor es su impacto externo. La mente no es solo una herramienta racional, es una cámara de revelación donde el Espíritu Santo proyecta visiones, despierta llamados y confirma promesas. Es donde se conciben milagros, se gestan decisiones que cambian destinos y se rompen cadenas generacionales. La mente orante se convierte en un portal entre el cielo y la tierra. Por eso, esta enseñanza desafía las estructuras religiosas. Si el creyente descubre que puede tener encuentros profundos con Dios sin mediadores, rituales o templos físicos, el control religioso se rompe. Jesús no niega el valor de la oración en comunidad o los lugares de adoración, pero enseña que lo más poderoso ocurre dentro, cuando nadie ve ni oye. Cuando entiendes esto, tu vida cambia. Cada momento de silencio puede ser un altar, cada pensamiento una ofrenda, cada paso una conversación secreta con el cielo. Ya no dependes del ambiente externo, del volumen de tu voz ni de tu estado físico. Tu mente se transforma en tameion, un depósito de tesoros espirituales, un altar vivo donde el Espíritu Santo te espera en secreto para manifestarse en público. Desde el tameion de la mente, viajamos a una de las escenas más dramáticas del Antiguo Testamento, que revela el poder de la oración mental en momentos de desesperación absoluta. En Éxodo 14, Moisés está atrapado entre el ejército egipcio y el Mar Rojo. El pueblo está en pánico, acusándolo, cediendo al miedo. Pero Moisés guarda silencio. Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Dónde está ese clamor? No hay registro de que Moisés hablara. Su clamor fue mental, un grito del espíritu tan intenso que traspasó lo físico y conmovió los cielos. Mientras el pueblo expresaba pánico, Moisés derramaba su alma en silencio. Ese grito mental fue tan poderoso que partió el Mar Rojo. Hay momentos en la vida donde la presión es tan intensa que no puedes formar palabras. El dolor es tan grande que solo puedes gritar por dentro.
Muchos se sienten culpables en esos momentos, pero Moisés enseña que ese clamor silencioso es válido y extremadamente eficaz. Dios no necesita sonidos para responder, Él sintoniza el alma. Además, Moisés sabía que un líder maduro a veces debe callar para no contaminar la fe de otros. Si hubiera expresado dudas en voz alta, el pueblo habría colapsado. El liderazgo espiritual sabe cuándo interceder en lo secreto, cómo clamar sin voz. La clave es la entrega total. En ese instante, tu mente se convierte en un canal abierto, sin filtros ni estructuras. El clamor mental eficaz surge cuando no te preocupas por orar correctamente, sino por sobrevivir espiritualmente. Es entonces cuando el Espíritu Santo actúa con poder. Romanos 8:26 dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, oraciones que no pueden expresarse con palabras. Son frecuencias del alma que llegan directamente al trono del Padre. Si estás frente a un mar rojo, circunstancias imposibles, enemigos abrumadores, y no sabes qué decir, escucha, ese grito silencioso puede partir tu mar, abrir caminos donde no los hay. La clave es transformar la angustia en intercesión, la mente en altar, el silencio en un grito sagrado. Ese fue el secreto de Moisés, y puede ser el tuyo. Ahora, profundicemos en una verdad misteriosa, la intercesión del Espíritu Santo dentro de nosotros. No estamos solos cuando oramos. Incluso cuando nuestra mente no puede articular un pensamiento claro, el Espíritu de Dios intercede desde lo más íntimo, en un lenguaje que trasciende la lógica y las palabras. Romanos 8:26 revela que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene, pero Él intercede con gemidos indecibles. Estos no son solo suspiros emocionales, son manifestaciones espirituales profundas provocadas por la presencia de Dios obrando en nuestras debilidades. Pueden surgir en momentos de adoración intensa, quebrantamiento o lucha espiritual. Son expresiones que el cuerpo no puede traducir, pero que Dios recibe como intercesión ardiente. No necesitas palabras, necesitas disposición, porque el Espíritu toma la iniciativa. Aprender a discernir cuando el Espíritu ora en ti es un ejercicio de sensibilidad. A veces, confundimos su clamor con angustia emocional, pero es una carga celestial. Cuando sientes un impulso inexplicable de orar, lágrimas sin motivo o una urgencia espiritual, es el Espíritu gimiendo en ti. Él busca cohabitar tus pensamientos, usar tu mente como un altar encendido para interceder por lo que tu boca aún no sabe decir. Ríndete y di, aquí está mi mente, clama en mí. Este nivel de oración es para quienes no buscan controlar la espiritualidad, sino entregarse a ella. La oración mental se convierte en un campo de batalla donde el Espíritu combate a través de ti. Cada pensamiento ungido es un decreto celestial, cada clamor silencioso una espada invisible. El enemigo puede escuchar tus palabras, pero no puede interceptar tus pensamientos ungidos. Cuando el Espíritu clama en ti, lo hace en un idioma que Satanás no entiende, en una intercesión secreta que es explosiva en el reino espiritual. Si el Espíritu puede interceder con gemidos indecibles, tu mente puede ser un blanco del enemigo. Si es un templo, también es un objetivo. Hay 3 obstáculos invisibles que bloquean la oración mental: pecados ocultos, falta de perdón y distracciones mentales persistentes. Aunque no se vean, son reales, y Dios los percibe. La oración mental es íntima, pero requiere un corazón limpio. Los pecados ocultos son acuerdos secretos con la oscuridad, actitudes o hábitos que sabes que no agradan a Dios, pero permites en silencio. Dios no busca perfección, sino sinceridad. Una mente dividida, que ora pero se esconde, interrumpe el fluir espiritual. La falta de perdón es otra cadena. Muchos oran, pero guardan rencores que endurecen el corazón. El perdón no es un sentimiento, es una decisión espiritual que libera espacio para que Dios habite en ti. Las distracciones, por su parte, son enemigos silenciosos. Una mente saturada de ansiedad, notificaciones o estímulos no deja espacio para lo sagrado. Es como hablar con alguien en un mercado ruidoso. No es que Dios no esté, es que tu atención está secuestrada. Para purificar tu altar mental, detente antes de orar. Respira. Pide al Espíritu que revele lo que necesita ser confesado, entregado o perdonado. Un ejercicio poderoso es visualizar tu mente como una habitación.
¿Hay orden o caos? ¿Luz o sombras? Entrégale a Dios cada pensamiento, carga o distracción. Señor, me cuesta perdonar, aquí está mi herida. Mi mente está cansada, pero aquí estoy. Esa entrega silenciosa ya es oración. Una mente doble, que ora pero duda, es inestable. Pero cuando limpias, enfocas y rindes, tu mente se convierte en un canal libre del espíritu. Cada pensamiento fluye, cada palabra mental es clara, y lo que estaba bloqueado comienza a arder de nuevo. La oración mental no es un atajo, es un nivel superior de intimidad que requiere madurez, conciencia y pureza. La ciencia moderna respalda esta verdad espiritual. La neurociencia muestra que el córtex prefrontal medial, asociado con la autoconciencia y la conexión con lo superior, se activa intensamente durante la oración mental. El sistema límbico, ligado a las emociones y la memoria espiritual, y el tálamo, que regula la conciencia, también entran en acción. Mientras tu boca guarda silencio, tu interior experimenta una sinfonía espiritual. Estas activaciones son más intensas en la oración silenciosa que en la hablada, como si Dios hubiera diseñado un acceso directo entre tu mente y el cielo. Estudios confirman que la oración mental reduce el estrés, la ansiedad y la depresión, mejora la resiliencia y la toma de decisiones. Isaías 26:3 lo dijo primero: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando tu mente se enfoca en Dios, todo tu ser se alinea. Tu cerebro está diseñado para conectarse con lo divino, no como un accidente, sino como parte del plan del Creador. La oración mental es natural y, cuando la practicas con intención, usas tu mente para el propósito más elevado, unir cielo y tierra. La Biblia y la historia de la Iglesia muestran que las oraciones mentales producen milagros impresionantes. En hospitales, personas postradas oran en silencio y encuentran paz, dirección o sanidad. En cárceles, creyentes sin acceso a Biblias construyen altares en sus pensamientos, y Dios los transforma. En países donde la fe es perseguida, cristianos oran mentalmente bajo amenaza, sintiendo la presencia divina que les da valor. En todos estos casos, el silencio es más poderoso que el clamor audible, porque no es el volumen, sino la intensidad del espíritu lo que determina el poder de la oración. Dios responde lo que nadie oyó, pero Él sí escuchó. Esa súplica silenciosa en el trabajo, ese clamor en tu cuarto, esas lágrimas mudas. Cada pensamiento dirigido con fe fue registrado en el cielo y puede ser más poderoso que un grito, porque nació del fondo del alma. Pablo, en 1 Tesalonicenses 5:17, dijo: orad sin cesar. No hablaba de repetir oraciones todo el día, sino de vivir en comunión constante con Dios desde la mente. Esto es posible con oraciones relámpago, breves pensamientos dirigidos al cielo antes de actuar, responder o decidir. Por ejemplo, antes de un mensaje importante: Señor, guíame. Antes de una decisión: Padre, que sea tu voluntad. Durante una conversación: Espíritu, usa mi boca. Estas oraciones no toman tiempo, te conectan. Para alcanzar esta fluidez, entrena tu mente con hábitos espirituales. Ora al despertar, antes de usar el celular, al salir de casa, antes de comer, en cada trayecto, al acostarte. Y usa alertas espirituales, asocia acciones diarias con oraciones breves. Por ejemplo, al tomar agua, clama por el Espíritu; al ver una señal de tránsito, agradece. Con el tiempo, orar se vuelve natural, como respirar. Tu día se transforma en una sinfonía espiritual, y tu mente queda sintonizada con Dios. Esto no es misticismo, es disciplina espiritual que transforma tu carácter, te hace más compasivo, sabio y lento para hablar, porque vives en comunión constante. Para orar con poder, entrena tu mente con 3 llaves: enfoque, repetición e intención. El enfoque silencia las distracciones y dirige tu mente a Dios. La repetición es persistencia espiritual, como Jesús enseñó: pedid y se os dará. La intención es la fe aplicada al silencio, la decisión de que tu pensamiento sea un clamor. Santifica tu imaginación, visualiza el trono de Dios, las promesas bíblicas, la respuesta que esperas. Usa palabras internas con autoridad: en el nombre de Jesús, recibo paz. Cuando la mente divaga, interrumpe las distracciones con versículos o declaraciones como: Jesús, aquí estoy.
Crea una atmósfera de reverencia interior, reconociendo que estás ante el Rey del universo. Entrenar la mente es una disciplina diaria, pero cada pensamiento sometido a Cristo fortalece tu altar mental. Pronto, orarás sin esfuerzo, con profundidad y fuego, porque tu conciencia se habrá convertido en un templo vivo. Jesús prometió en Mateo 6:6 que lo que oras en secreto será recompensado en público. Lo invisible produce lo visible. Cada pensamiento elevado con fe, cada clamor mental en el dolor, cada decisión silenciosa de confiar en Dios tiene consecuencias en el mundo físico. La recompensa puede ser un milagro, una provisión, una puerta abierta o una honra que otros notarán sin saber cuánto oraste. Ana dio a luz a Samuel, Nehemías reconstruyó Jerusalén, y los discípulos transformaron el mundo desde oraciones secretas. Tu fidelidad interior produce frutos que nadie puede negar. Comparte esos frutos con gratitud, no con vanagloria, para inspirar a otros. Tu historia será una señal de que Dios ve lo oculto, escucha lo invisible y recompensa lo íntimo. Ahora, sellamos esto con una activación espiritual. Cierra los ojos y ora mentalmente: Señor, consagro mi mente como un lugar santo. Cancelo toda distracción, incredulidad o pensamiento contaminado. Abro mi interior para que tu espíritu lo habite. Que cada pensamiento se alinee con tu voluntad, que cada silencio se llene de tu presencia. Declaro que mi mente es un campo fértil para tu gloria. Amén. Repite estas declaraciones mentalmente: mi mente es templo del Espíritu Santo. Cada pensamiento consagrado tiene poder en el cielo. Mi oración mental es escuchada y respondida. El silencio es mi habitación sagrada. Mi mente será usada para liberar e interceder. Cancela las mentiras que dicen que orar sin voz no es válido. Declara: Padre, dame discernimiento para orar en todo tiempo. Que mi mente esté despierta a cada oportunidad divina. Enséñame a orar mientras trabajo, conduzco o descanso. Comprométete: hoy decido vivir una vida de oración mental intencional. Invito a Dios a cada rincón de mi pensamiento, que sea Señor de mis silencios. Has llegado hasta aquí, y eso no es casualidad. Tu espíritu está despierto, sediento, listo para profundizar. Has descubierto que orar en silencio es madurez espiritual, una conexión invisible con el trono eterno. La pregunta ahora es: ¿qué pasaría si toda tu vida fuera una oración mental constante? ¿Qué paz encontrarías si cada pensamiento incluyera a Dios? ¿Qué decisiones tomarías si cada impulso estuviera sometido a Él? Comenta ahora: mi mente es altar. No es solo un comentario, es un compromiso con el cielo, una declaración que inspira a otros. Si este mensaje transformó tu fe, dale like, suscríbete y comparte este video con alguien que lo necesite. Activa la campana para no perderte más enseñanzas que encenderán tu altar mental. No te quedes a mitad del camino, sigue creciendo en esta conexión íntima con Dios. Tu mente es un templo, y lo mejor está por venir.